¿Para qué necesita una computadora si es una mocosa sin futuro? Esas palabras salieron de la boca del hombre con quien compartí 18 años de mi vida. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era una noche fría de octubre en Guadalajara, y yo estaba en la cocina lavando los trastes del día. El sonido del agua corriendo se mezclaba con el murmullo lejano de la televisión, donde Clara, mi hija de 12 años, hacía sus tareas. Sus cuadernos estaban esparcidos sobre la mesa de madera que mi madre me había regalado cuando me casé, esa mesa que había visto tantas cenas familiares, tantas tareas escolares, tantas conversaciones que creí importantes. Clara tenía el ceño fruncido, concentrada en un problema de matemáticas que no lograba resolver. Su lápiz estaba mordisqueado en la punta, señal de su nerviosismo, y cada tanto suspiraba con esa frustración particular de los niños cuando sienten que el mundo les pide más de lo que pueden dar. Su tableta se había roto 3 meses atrás, y desde entonces usaba mi celular viejo para buscar información cuando el internet funcionaba, que no era muy seguido. La veía ahí, tan pequeña, tan indefensa, escribiendo con letra cuidadosa en una libreta que ya había usado el año anterior, porque comprar útiles nuevos cada ciclo escolar era un lujo que no podíamos permitirnos. Sus zapatos escolares tenían una pequeña grieta en el costado derecho que yo había tratado de disimular con pegamento, y su uniforme, aunque limpio y planchado, mostraba el desgaste de 2 años de uso continuo. Fue entonces cuando Saúl entró a la cocina. Lo escuché antes de verlo. Sus pasos pesados sobre el piso de cerámica, el sonido metálico de sus llaves cayendo sobre la barra de la cocina, el suspiro profundo de quien llega a casa después de un día que considera demasiado largo. Olía a esa colonia cara que se compraba cada mes, la única en la que no escatimaba gastos, mientras que yo seguía usando el mismo champú de farmacia desde hacía años. «Teresa», me dijo, y algo en su tono me hizo voltear inmediatamente. Había una frialdad nueva en su voz, una distancia que no había estado ahí por la mañana cuando se fue al trabajo. «¿Qué pasa?», le pregunté, secándome las manos con el trapo de cocina que colgaba junto al fregadero. «Clara necesita una computadora para la escuela. Me lo dijeron hoy en la junta de padres». Por un momento sentí un destello de esperanza. Habíamos estado ahorrando lentamente para comprarle una laptop, peso por peso, guardando lo poco que quedaba después de pagar la renta, los servicios, la comida. Era un sueño que habíamos construido juntos durante meses, hablando de cómo una computadora podría abrir nuevas oportunidades para nuestra hija, cómo podría ayudarla con sus estudios, prepararla para un futuro mejor del que nosotros habíamos tenido. «Sí, ya lo sabía», le respondí, tratando de controlar la emoción en mi voz. «He estado ahorrando. Creo que para fin de año podemos juntarlo». Fue entonces cuando me dijo esas palabras que cambiaron todo. «¿Para qué necesita una computadora si es una mocosa sin futuro?». Me quedé paralizada, con el trapo húmedo aún en las manos, sintiendo cómo el mundo se detenía a mi alrededor. El sonido del agua goteando del grifo que nunca habíamos arreglado se volvió ensordecedor. El zumbido del refrigerador parecía llenar todo el espacio entre nosotros. «¿Qué dijiste, Saúl?», susurré, porque mi voz no salía más fuerte. «Lo que escuchaste, Teresa. Tu hija». Y la forma en que dijo «tu hija» fue como una bofetada. Porque ya ni siquiera la siento mía. No necesita computadora, ni universidad, ni nada. Es una mocosa sin futuro. Mejor invierto en alguien que sí vale la pena». Las palabras flotaron en el aire caliente de la cocina como humo tóxico. Clara seguía en la sala, ajena a la conversación que estaba destruyendo su mundo, sin que ella lo supiera. Podía escuchar el sonido de su lápiz sobre el papel, ese ruido suave y constante que significaba que seguía intentando resolver sus problemas, confiando en que los adultos a su alrededor la protegerían y la apoyarían. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Saúl podía escucharlo. Mis manos comenzaron a temblar, y el trapo cayó al suelo sin que me diera cuenta. «¿Y quién es esa persona que sí vale la pena?», le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta.
Durante los últimos meses había notado cambios en él. Llegaba tarde, siempre tenía excusas para no pasar tiempo con Clara. Había empezado a criticar todo lo que hacíamos, todo lo que éramos. Saúl me miró con una sonrisa que no había visto antes. Una expresión de soberbia que me resultó completamente extraña en el rostro del hombre con quien me había casado 18 años atrás. Era como si hubiera quitado una máscara que había estado usando todo este tiempo. Camila, dijo el nombre como si fuera una oración, la hija de Lidia, la que sabe comportarse, la que tiene futuro. El suelo se abrió bajo mis pies. Camila, la niña de 13 años que había visto en las fotos del Facebook de Lidia, esa mujer con quien Saúl había empezado a trabajar en proyectos especiales, esa niña que se sacaba selfies en bikinis caros y que en sus redes sociales presumía comidas en restaurantes a los que nosotros nunca podríamos ir, esa misma que, según él, merecía una laptop nueva, clases de inglés privadas y unas vacaciones en Miami, mientras mi hija dormía con una cobija que yo había remendado 3 veces, mientras usaba zapatos que le quedaban un poco pequeños porque no podíamos comprar otros, mientras hacía sus tareas con un lápiz mordido y una libreta reciclada. Ese hombre, ese monstruo con quien había compartido casi 2 décadas de mi vida, se atrevía a decir que no valía la pena invertir en ella. Saúl, mi voz salió quebrada. Estás hablando de tu hija, de nuestra hija. No, me interrumpió. Y su frialdad me congeló la sangre. Es tu hija. Yo ya decidí dónde va mi futuro, y no es aquí. En ese momento, Clara apareció en la entrada de la cocina, sosteniendo su cuaderno contra el pecho. Mamá, ¿me puedes ayudar con este problema? No entiendo. La miré y vi en sus ojos esa confianza absoluta que los niños tienen en sus padres. Esa fe ciega de que mamá y papá siempre van a estar ahí, siempre van a protegerla, siempre van a luchar por ella. Y supe que una de las dos cosas iba a tener que romperse. Esa confianza o yo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de nuestra recámara, escuchando la respiración de Saúl a mi lado, preguntándome cuándo había comenzado todo esto. ¿Cuándo dejé de ser la mujer que él había elegido para convertirme en un obstáculo para su felicidad? Las memorias llegaron como olas, una tras otra, cada una más dolorosa que la anterior. Recordé cuando Clara tenía apenas 2 años y se enfermó de neumonía. Saúl estaba en una importante junta de trabajo que no podía cancelar, así que pasé 3 días y 3 noches sola en el hospital civil, durmiendo en una silla de plástico, sosteniendo la mano de mi bebé mientras luchaba por respirar. Cuando finalmente llegó al hospital, olía a perfume de mujer y a alcohol, pero yo estaba tan agotada y tan aliviada de que Clara estuviera mejor que no hice preguntas. Recordé las clases de inglés que dejé cuando Clara empezó la primaria porque alguien tenía que estar en casa cuando llegara de la escuela. Yo había soñado con terminar mi carrera, con tener un trabajo que me diera independencia económica, pero Saúl me convenció de que mi lugar estaba en casa, cuidando a nuestra familia. «Ya trabajas», me decía. «Tu trabajo es ser mamá y esposa. Es el trabajo más importante del mundo». Durante años creí esas palabras. Me enorgullecía de tener la casa siempre limpia, la comida siempre lista, la ropa siempre planchada. Me enorgullecía de que Clara nunca llegara a una casa vacía, de que siempre tuviera a su mamá disponible para ayudarla con las tareas, para escuchar sus problemas, para consolarla cuando el mundo se volvía demasiado grande para sus pequeños hombros. Pero mientras yo me entregaba completamente a mi familia, Saúl construía su vida fuera de casa. Sus horarios se volvieron cada vez más impredecibles. Sus juntas de trabajo se extendían hasta altas horas de la madrugada. Sus viajes de negocios se volvieron más frecuentes y más largos. Y yo, como una tonta, lo justificaba todo. «Está trabajando duro por nosotras», me decía a mí misma. «Todo lo que hace es por el bien de la familia». Durante 18 años, administré cada peso que entraba a la casa como si fuera oro. Compraba la carne más barata en el mercado de Tlaquepaque, esa que tenía que cocinar por horas para que quedara suave. Reciclaba la ropa de Clara, ajustándola cuando le quedaba grande, arreglándola cuando se rompía.
Aprendí a cortar mi propio cabello frente al espejo del baño porque no podíamos gastar en estética. Mientras tanto, Saúl se compraba trajes nuevos cada 3 meses. Sus zapatos costaban más que nuestro gasto de supermercado completo. Su celular siempre era el último modelo, porque necesitaba estar actualizado para el trabajo. Su carro lo cambiaba cada 2 años, mientras yo seguía usando el mismo Tsuru del 2006 que mi padre me había heredado. Cuando le preguntaba sobre nuestros ahorros, sobre los planes para el futuro de Clara, siempre tenía la misma respuesta. Déjame a mí manejar el dinero, Teresa. Tú no entiendes de finanzas. Y yo le creía, porque había aprendido a creerle en todo. Había aprendido a creer que era normal que nunca me incluyera en las decisiones importantes, que era normal que sus amigos del trabajo nunca supieran que tenía una hija, que era normal que en las pocas reuniones sociales a las que me llevaba me presentara simplemente como Teresa, sin mencionar que era su esposa, sin mencionar que había construido el hogar que le permitía lucir tan exitoso frente a los demás. Recordé la última Navidad. Clara había pedido una bicicleta nueva, porque la suya se había oxidado tanto que ya no servía. Le habíamos prometido que si se portaba bien todo el año, Santa se la traería. Durante semanas, estuvo perfecta. Ayudaba con las tareas de la casa sin que se lo pidiéramos. Terminaba toda su tarea antes de ver televisión. Incluso había empezado a ahorrar sus 5 pesos de domingo para ayudar a Santa. La mañana del 25 de diciembre, Clara corrió al árbol con esa emoción pura que solo tienen los niños en Navidad. Debajo del árbol había una caja pequeña. Su cara de desilusión cuando la abrió y encontró unos calcetines y un chocolate me partió el corazón. Santa debe haberse confundido, le dije, abrazándola mientras trataba de no llorar. Tal vez el próximo año. Pero esa misma tarde, vi las fotos en el Facebook de Lidia. Camila posando con una bicicleta nueva, rosa y brillante, con canasta y timbre. La misma bicicleta que Clara había recortado de un catálogo y pegado en su diario. Cuando confronté a Saúl esa noche, me dijo, «No teníamos dinero para lujos, Teresa. Pero Lidia es mi socia. Tengo que mantener buenas relaciones de trabajo. Socia». Esa palabra que había empezado a escuchar cada vez más seguido. Esa mujer que aparecía en sus conversaciones telefónicas, en sus excusas para llegar tarde, en sus explicaciones para los gastos que no podía justificar. Durante meses, traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, que los perfumes diferentes en su ropa eran de las oficinas donde trabajaba, que los cargos extraños en el estado de cuenta del banco eran gastos legítimos de trabajo, que sus cambios de humor y su creciente desprecio hacia mí y hacia Clara eran solo estrés laboral. Pero ahora, después de escucharlo llamar mocosa sin futuro a su propia hija, después de ver esa sonrisa cruel cuando mencionó el nombre de Camila, ya no podía seguir engañándome. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no despertar a Saúl, y caminé hacia la habitación de Clara. La encontré dormida, abrazando el oso de peluche que le había regalado cuando cumplió 5 años, el mismo que había sido su compañero durante todas las noches de pesadillas, todos los días de enfermedad, todas las noches cuando papá no llegaba a darle las buenas noches. La luz de la luna entraba por su ventana e iluminaba su rostro sereno. Se veía tan pequeña, tan vulnerable, tan completamente ajena al hecho de que el hombre que debería protegerla por encima de todo había decidido que no valía la pena su amor, su tiempo, su dinero. Me senté en la orilla de su cama y la observé dormir. Sus pestañas largas proyectaban pequeñas sombras sobre sus mejillas. Su respiración era suave y regular. De vez en cuando sonreía un poco, como si estuviera soñando algo bonito. En sus sueños, probablemente todavía tenía un papá que la amaba. En sus sueños, tal vez tenía esa computadora que necesitaba para la escuela. En sus sueños, tal vez era la niña más importante del mundo para ambos padres. Y yo juré, en silencio, en la oscuridad de su habitación, que haría todo lo que estuviera en mis manos para que al menos parte de esos sueños se volvieran realidad. Porque si Saúl había decidido que Clara no valía la pena, yo le demostraría que estaba completamente equivocado. Aunque tuviera que hacerlo sola,
Una semana después de esa conversación en la cocina, mientras limpiaba el closet de Saúl para guardar su ropa de invierno, encontré algo que me heló la sangre. Era un sobre Manila escondido entre sus camisas, con papeles que al principio no entendí. Estados de cuenta bancarios de una cuenta que no conocía. Una cuenta que había sido abierta 6 meses atrás, a nombre de él solamente, sin mi conocimiento. Mis manos temblaron mientras leía los movimientos. Depósitos regulares de su sueldo. Retiros grandes, muy grandes. Y luego vi las fechas. El día que Clara cumplió 12 años, Saúl había retirado 15,000 pesos. El día que le dije que necesitábamos dinero para arreglar el boiler, había retirado 8,000. El día que Clara llegó llorando porque necesitaba libros nuevos para la secundaria, había retirado 20,000. Cada retiro coincidía con alguna excusa que él me había dado sobre no tener dinero disponible. Estamos muy apretados este mes, Teresa. Mejor esperamos al siguiente sueldo. No podemos gastar en lujos ahora. Pero lo que más me dolió fue ver para qué había usado ese dinero. En los comprobantes adjuntos encontré recibos de un hotel boutique en Puerto Vallarta, facturas de una joyería en Zona Rosa, tickets de restaurantes a los que yo nunca había ido, con precios que equivalían a nuestro gasto de comida de todo un mes. Y luego vi lo que me destrozó completamente. Un recibo de una tienda de electrónicos. Una MacBook Pro de última generación, comprada 3 días después de que le dijera que Clara necesitaba una computadora para la escuela. La MacBook no era para Clara, era para Camila. Me senté en el piso del closet, rodeada de la ropa de un hombre que ya no reconocía, y lloré como no había llorado desde que murió mi madre. Lloré por todos los no podemos que había aceptado sin cuestionar. Lloré por todas las veces que le había creído cuando me decía que no había dinero. Lloré por Clara, que hacía sus tareas con mi celular viejo mientras la hija de su amante tenía una computadora que costaba más que nuestro carro. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por la mujer que había sido tan ingenua, tan confiada, tan completamente ciega ante las mentiras que su propio esposo le había estado contando durante meses. Esa tarde, cuando Saúl llegó del trabajo, lo estaba esperando en la sala con los papeles extendidos sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto?, le pregunté, señalando los estados de cuenta. Por un momento vi pánico en sus ojos, pero se recuperó rápidamente y puso esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante años de matrimonio. Son cosas del trabajo, Teresa. No tienes por qué estar revisando mis papeles. Cosas del trabajo. Levanté el recibo de la MacBook. ¿Comprar una computadora de 50,000 pesos es trabajo? Necesitaba una computadora nueva para mis presentaciones. La que tenía ya estaba vieja. Saúl, esta computadora no está en casa. Y según el recibo, la mandaste entregar a una dirección que no es la nuestra. Su silencio fue más revelador que cualquier mentira que hubiera podido inventar. Es para Camila, ¿verdad? Mi voz salió más calmada de lo que me sentía. Compraste para la hija de tu amante la computadora que nuestra hija necesita para la escuela. No es tu problema, Teresa. No es mi problema. Es dinero de nuestra familia. Es dinero que podríamos haber usado para Clara. Clara no la necesita. Ya te lo dije. Camila sí la va a aprovechar. ¿Y quién eres tú para decidir el futuro de nuestra hija? Soy su padre. Y sé mejor que tú lo que le conviene. En ese momento, Clara apareció en la entrada de la sala. Había estado haciendo tarea en su cuarto, pero nuestros gritos la habían asustado. Sus ojos iban de mí a su padre, tratando de entender por qué estábamos peleando. ¿Pasa algo malo?, preguntó con voz pequeña. Saúl la miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era amor paternal, no era cariño, era desprecio, como si la presencia de su propia hija le molestara. Vete a tu cuarto, Clara. Los adultos están hablando. Pero papá, yo solo quería que te vayas. No quiero verte aquí. Clara se quedó paralizada. Sus labios comenzaron a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca, en 12 años, Saúl le había gritado así. Nunca le había hablado con tanta crueldad. Clara, mi amor, le dije, levantándome para ir hacia ella. Ve a tu cuarto. Mamá va contigo en un momento. Ella asintió y se fue corriendo. Pero antes de desaparecer por el pasillo, escuché que le decía a su padre: Perdón, papá.
No quería molestarte. Y ese perdón me rompió en 1000 pedazos. Cuando Clara se fue, me volví hacia Saúl con una furia que no sabía que podía sentir. ¿Cómo te atreves a gritarle así? ¿Cómo te atreves a hacerla sentir que es una molestia? Porque es lo que es, Teresa. Una molestia. Un error que cometimos hace 12 años. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Un error. Había llamado a su propia hija un error. Clara no es un error, Saúl. Clara es lo mejor que hemos hecho juntos. Lo mejor que tú hiciste. Yo ya no quiero esta vida. Ya no quiero fingir que somos una familia feliz cuando todo lo que veo aquí es mediocridad. ¿Mediocridad? Sí, Teresa. Mediocridad. Tú, con tu conformismo. Clara, con su falta de ambición. Esta casa pequeña. Esta vida pequeña. Todo es pequeño aquí. Me acerqué a él y lo miré directamente a los ojos. ¿Sabes qué es realmente pequeño, Saúl? Tu corazón, tu capacidad de amar, tu lealtad. Eso es lo que es pequeño. Se rió con esa risa cruel que había aparecido en las últimas semanas. Al menos yo tengo la honestidad de admitir que quiero algo mejor. Tú sigues viviendo en la fantasía de que esto va a funcionar. ¿Algo mejor como Lidia? ¿Como Camila? Exactamente como ellas. Lidia entiende mis ambiciones. Camila tiene futuro. Las dos saben valorar lo que un hombre como yo puede ofrecerles. ¿Y qué eres tú, Saúl? ¿Qué eres realmente sin la casa que yo ayudé a pagar? ¿Sin la comida que yo cocino? ¿Sin la ropa que yo lavo y plancho? ¿Sin la hija que criamos juntos? Soy libre, y pronto voy a serlo completamente. Esa noche, después de que Saúl se durmiera, fui al cuarto de Clara. La encontré despierta, mirando el techo, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Papá ya no me quiere?, me preguntó cuando me senté en su cama. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que su padre había decidido que ella no valía la pena? ¿Cómo le dices que el hombre que debería amarla más que a nadie en el mundo la había llamado un error? Papá está confundido ahora, le dije finalmente, pero yo te amo más que a mi propia vida, Clara. Y voy a hacer todo lo posible para que tengas todo lo que necesitas. ¿Incluso la computadora? Incluso la computadora, mi amor. Te lo prometo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta haciendo cálculos en mi cabeza, pensando en opciones, pensando en soluciones, y por primera vez en 18 años de matrimonio, pensé en una vida sin Saúl. 3 días después de nuestra confrontación, llegué a casa después de llevar a Clara a la escuela, y encontré a Saúl empacando maletas en nuestro cuarto. ¿Qué haces?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Me voy, Teresa. Ya no puedo seguir fingiendo que esto funciona. Durante un momento, sentí alivio. Tal vez sin él en casa, Clara y yo podríamos respirar, podríamos comenzar a sanar, podríamos construir algo nuevo, algo mejor. Pero ese alivio duró exactamente hasta que intenté revisar nuestra cuenta de ahorros esa tarde. Saldo: 0 pesos con 0 centavos. Me quedé mirando la pantalla del cajero automático en el OXXO de la esquina, segura de que había algún error del sistema. Volví a ingresar mi tarjeta, marqué mi NIP otra vez, seleccioné Consulta de saldo otra vez, 0 pesos con 0 centavos. Corrí de regreso a casa y prendí la computadora vieja que usábamos para revisar el banco en línea. Con manos temblorosas, ingresé al sistema y vi el historial de movimientos. Una transferencia, realizada esa misma mañana, mientras yo llevaba a Clara a la escuela y él empacaba sus maletas. 95,000 pesos. Todo lo que habíamos ahorrado durante años para pagar los estudios de Clara. Todo lo que yo había guardado peso por peso, sacrificando mis propias necesidades, comprando la marca más barata de todo, cosiendo ropa en lugar de comprar nueva. Todo. Se había llevado todo. El destino de la transferencia era esa cuenta secreta que había descubierto días atrás, y yo sabía exactamente para qué lo había usado. Un paquete todo incluido a Miami para celebrar los 14 de Camila. Habían partido esa misma tarde. Lo supe porque Lidia no pudo resistir la tentación de presumir en sus redes sociales. Fotos en el aeropuerto, con Camila posando con una maleta Louis Vuitton nueva. Fotos en el avión, brindando con champaña. Fotos llegando al hotel,
Un resort 5 estrellas con vista al mar. Y ahí estaba Saúl en cada foto, abrazando a Camila como si fuera su hija verdadera, sonriendo de una manera que no le había visto desde cuando éramos novios, tal vez. Como si finalmente hubiera encontrado la familia que siempre había querido, mientras su hija real estaba en la escuela secundaria técnica número 47, usando zapatos con una grieta y llevando su almuerzo en una bolsa de plástico reciclada. Clara llegó de la escuela esa tarde con una expresión extraña en el rostro. Traía un papel en la mano y parecía confundida. «Mamá, la maestra me pidió que te entregara esto», me dijo, extendiéndome una circular de la escuela. Era una notificación sobre el proyecto final del semestre. Cada alumno tenía que hacer una presentación en PowerPoint sobre el tema que habían estado estudiando en ciencias naturales. La fecha límite era la siguiente semana. Todos necesitan traer su presentación en una USB o subirla a la plataforma de la escuela, leyó Clara por encima de mi hombro. «Mamá, ¿vamos a poder comprar una computadora antes del lunes?» La miré y vi en sus ojos esa esperanza que solo tienen los niños, esa fe inquebrantable de que mamá siempre encuentra la manera de resolver las cosas, y supe que tendría que romperle el corazón. «Clara, mi amor, siéntate conmigo», le dije, jalándola hacia el sillón de la sala. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Tu papá se fue de la casa esta mañana y se llevó todos nuestros ahorros». La vi procesar la información lentamente. Sus ojos se movían como si estuviera tratando de resolver un problema de matemáticas muy difícil. «¿Se llevó el dinero de mi computadora?» «Sí, mi amor. Se llevó todo». «¿Para qué?» No podía decirle la verdad. No podía decirle que su padre había usado sus ahorros escolares para llevar de vacaciones a la hija de su amante. No podía destrozarla completamente. «No lo sé, Clara, pero voy a encontrar una manera de que tengas tu computadora. Te lo prometo». «¿Y mi proyecto? ¿Qué voy a hacer con mi proyecto?» Esa pregunta me persiguió durante toda la noche. Clara se había esforzado tanto en la escuela. Sus calificaciones eran excelentes. Siempre entregaba sus tareas a tiempo, siempre participaba en clase. Y ahora, por culpa de la traición de su padre, iba a ser la única niña de su salón que no podría hacer la presentación. El lunes por la mañana, mientras Clara se alistaba para ir a la escuela, me acerqué a ella en el baño donde se estaba peinando. «Clara, ¿qué te parece si vamos a un cibercafé después de la escuela? Podemos hacer tu presentación ahí y la guardamos en una USB». Su cara se iluminó como si le hubiera prometido un viaje a Disneyland. «¿En serio, mamá? ¿Podemos?» «Claro que sí, mi amor». Esa tarde, fuimos al cibercafé más barato que encontré en el centro. 5 pesos por hora de internet. Clara trabajó durante 3 horas en su presentación sobre el sistema solar, con una concentración y una seriedad que me partió el corazón. La vi buscar imágenes, organizar información, elegir colores para los títulos. Estaba tan emocionada, tan orgullosa de su trabajo. «¿Crees que a la maestra le va a gustar?», me preguntó mientras guardaba el archivo en la USB que habíamos comprado en una tienda de a peso. «Va a amarla, Clara. Es el mejor proyecto del mundo». Al día siguiente, cuando llegó de la escuela, tenía los ojos rojos y una expresión que reconocí inmediatamente. Era la misma cara que ponía cuando alguien la lastimaba. «¿Qué pasó, mi amor? Algunos niños se burlaron de mi presentación», me dijo sentándose en la mesa de la cocina donde siempre hacía su tarea. «Dijeron que se veía corriente, que las fotos que bajé de internet se veían pixeladas, que los demás tenían animaciones y videos, y la mía solo tenía texto e imágenes». Se me cerró la garganta. «¿Y qué te dijo la maestra?» «Que mi contenido era muy bueno, pero que la próxima vez debería usar mejor tecnología para la presentación». Mejor tecnología, como una MacBook Pro de 50,000 pesos, como la que su padre le había comprado a Camila mientras ella tenía que hacer su tarea con mi celular viejo y una USB de 10 pesos. «Clara, mírame», le dije, tomando su cara entre mis manos. «Tu presentación era perfecta porque tú la hiciste con amor y esfuerzo. Los niños que se burlaron no entienden que lo importante no es la tecnología, sino el conocimiento. Y tú tienes más conocimiento en tu dedo meñique que ellos en toda su computadora cara». Pero mientras le decía esas palabras, por dentro me estaba muriendo, porque sabía que en el mundo real, la tecnología sí importaba.
Las oportunidades sí dependían de tener las herramientas adecuadas. Y por culpa de Saúl, mi hija estaba empezando con desventaja en una carrera que apenas comenzaba. Esa noche, después de que Clara se durmiera, me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un lápiz y escribí una lista de todo lo que necesitaba hacer. Primero, encontrar trabajo. Cualquier trabajo que me diera ingresos inmediatos. Segundo, abrir mi propia cuenta de banco donde Saúl no tuviera acceso. Tercero, averiguar mis derechos legales. ¿Podía obligarlo a regresar el dinero? ¿Podía demandarlo por robo? Cuarto, conseguir que Clara tuviera su computadora, costara lo que costara. Y quinto, asegurarme de que nunca más nadie pudiera lastimar a mi hija de la manera en que su padre la había lastimado. Mientras escribía esa lista, sentí algo que no había sentido en años. Determinación. No la resignación cansada que había caracterizado mi matrimonio, sino una determinación férrea, ardiente, imparable. Saúl pensaba que había ganado. Pensaba que al llevarse nuestros ahorros y huir con su nueva familia me había dejado derrotada. Pero se equivocaba, porque subestimó algo fundamental. Nunca subestimes a una madre que lucha por su hija. A la mañana siguiente, mientras Clara desayunaba sus quesadillas antes de ir a la escuela, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Clara, mi amor, ¿te acuerdas de la señora Esperanza que vive al final de la calle? La que tiene la tiendita. Sí, mamá. La que siempre me regala paletas cuando paso por ahí. Exacto. Ayer me ofreció trabajo en su tienda. Voy a empezar hoy mismo. Clara dejó de masticar y me miró con esos ojos grandes que había heredado de mi madre. ¿Ya no vas a estar en casa cuando regrese de la escuela? Los primeros días sí, porque voy a trabajar en el turno de la mañana. Pero tal vez después tenga que quedarme hasta más tarde. ¿Estarías bien llegando a casa de la señora Carmen unas horas? Doña Carmen era nuestra vecina de al lado, una mujer mayor que siempre había sido como una abuela para Clara. La había visto crecer. La había cuidado cuando era pequeña, y yo tenía que salir a hacer mandados. «Está bien, mamá». «Entiendo», me dijo Clara, y la madurez en su voz me rompió el corazón. A los 12 años ya entendía que teníamos que luchar para sobrevivir. Después de dejar a Clara en la escuela, me dirigí a la tiendita de Doña Esperanza. Era un local pequeño en la planta baja de su casa, donde vendía de todo. Desde chicles y cigarros sueltos hasta detergente y aceite para cocinar. El piso era de cemento pintado de rojo. Las paredes estaban llenas de anuncios de Coca-Cola y Sabritas, y siempre olía a incienso y café recién hecho. «Buenos días, doña Esperanza», le dije cuando entré. Ella estaba acomodando los refrescos en el refrigerador, con esa energía que solo tienen las mujeres que han trabajado toda su vida. «Teresa, ¿ya te decidiste? ¿Vienes por el trabajo?» «Sí, señora. Si todavía está disponible». Me miró de arriba abajo, no con juicio, sino con esa sabiduría que dan los años de conocer a la gente. «Mira, mija, el trabajo no es fácil. Es desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a sábado. Hay que atender clientes, limpiar, acomodar mercancía, llevar las cuentas. No es mucho dinero, pero es trabajo honesto. ¿Cuánto es el sueldo? 1,200 pesos a la semana, más comisiones por las recargas de celular y los servicios que vendas. 1,200 pesos. En mi matrimonio, Saúl gastaba eso en una cena para él solo. Pero para mí, en ese momento, representaba esperanza, representaba independencia, representaba el primer paso hacia darle a Clara la vida que se merecía. «Acepto, doña Esperanza». «Perfecto. Empiezas mañana. Pero déjame preguntarte algo, Teresa, y no te ofendas. ¿Saúl sabe que vas a trabajar?» La pregunta me tomó por sorpresa. Durante 18 años, había necesitado el permiso de Saúl para todo, para cortar mi cabello, para visitar a mis amigas, para comprar algo que costara más de 100 pesos. La idea de tomar una decisión sin consultarlo primero me daba vértigo. «Saúl ya no vive con nosotras, señora. Se fue hace unos días». Doña Esperanza asintió lentamente, como si ya lo hubiera sospechado. «Mejor así, mija. Ese hombre nunca te valoró como debía. Ahora vas a ver de qué estás hecha». Esa tarde, cuando Clara regresó de la escuela, la encontré en la tienda ayudándome a acomodar los dulces en el mostrador.
Se había venido directamente de la secundaria, con su mochila aún colgada al hombro. ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo, mamá? Bien, mi amor. Un poco cansado, pero bien. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en la escuela? Normal. Aunque pasó algo raro. Se sentó en el banquito que doña Esperanza había puesto detrás del mostrador para que yo pudiera descansar entre clientes. ¿Qué pasó? La maestra nos dio una nueva tarea. Tenemos que hacer un ensayo sobre mi familia. Y yo no sé qué escribir. ¿Escribo sobre papá como si todavía viviera con nosotras? ¿O escribo la verdad? La pregunta me dejó sin palabras. ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que tiene que decidir si mencionar o no a su padre en un ensayo escolar? ¿Cómo le dices que está bien borrar de su historia a alguien que la abandonó? Clara, ¿tú qué quisieras escribir? La verdad, mamá. Que ahora somos solo tú y yo. Que papá se fue. Que tú trabajas muy duro para que tengamos lo que necesitamos. Que aunque no tenemos mucho dinero, nos queremos mucho. Sus palabras me llegaron al alma. Esta niña de 12 años tenía más sabiduría emocional que su padre de 42. Entonces escribe eso, mi amor. Escribe nuestra verdad. Durante las siguientes 2 semanas, establecimos una rutina nueva. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno de Clara, la llevaba a la escuela, y luego me iba a trabajar con doña Esperanza. Clara salía de la secundaria a las 2 de la tarde y se venía directo a la tienda, donde hacía su tarea en el mostrador mientras yo atendía a los clientes. No era fácil. Estar parada 8 horas diarias me dolían los pies y la espalda. Algunos clientes eran groseros, especialmente los que llegaban borrachos por las tardes. Las cuentas eran complicadas y al principio me equivocaba seguido con el cambio, pero por primera vez en años me sentía útil, me sentía productiva, me sentía como si estuviera construyendo algo, en lugar de solo mantener algo que se estaba cayendo a pedazos. Y Clara también cambió. Empezó a ayudarme en la tienda sin que se lo pidiera. Aprendió a cobrar las recargas de celular. Memorizó los precios de los productos más vendidos. Incluso empezó a llevarse bien con los clientes regulares, que la veían hacer tarea y le preguntaban sobre la escuela. «Esta niña va a llegar lejos», me decía don Ramiro, el señor que venía todos los días por su Coca-Cola de media mañana. «Se ve que es muy inteligente». «Sí, es muy lista», le respondía yo, hinchándome de orgullo. Una tarde, mientras Clara calculaba cuánto cambio tenía que darle a una señora que había comprado jabón y papel de baño, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Saúl. «Teresa, necesitamos hablar». «¿Ahora quieres hablar?» «Después de 3 semanas sin saber nada de ti. Estoy de regreso en Guadalajara. Necesito que nos veamos mañana». «¿Para qué?» «Hay cosas que tenemos que arreglar. Papeles que tienes que firmar». «¿Qué papeles?» «Ya lo verás mañana. Te veo en la casa a las 5 de la tarde». Colgó antes de que pudiera decir algo más. Esa noche no pude dormir. ¿Qué papeles quería que firmara? ¿Qué nueva traición estaba planeando? Clara se dio cuenta de mi nerviosismo durante la cena. «¿Todo está bien, mamá? Te ves preocupada. Tu papá quiere verme mañana. Dice que hay papeles que tengo que firmar. ¿Va a regresar a vivir con nosotras?» La pregunta me sorprendió. No había considerado esa posibilidad. Durante 3 semanas, Clara y yo habíamos construido una vida nueva. Una vida difícil, pero nuestra. Una vida donde no había gritos, ni desprecios, ni comparaciones crueles con otras niñas. «No lo sé, Clara. ¿Tú quisieras que regresara?» Se quedó pensando un largo rato, masticando lentamente su quesadilla. «No sé, mamá. Parte de mí extraña cuando era bueno conmigo, pero otra parte de mí está más tranquila desde que se fue». Su honestidad me rompió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. «Clara, pase lo que pase mañana, quiero que sepas algo. Tú y yo vamos a estar bien. Somos un equipo ahora. Y los equipos se cuidan entre sí. ¿Me lo prometes, mamá?» «Te lo prometo con todo mi corazón». Al día siguiente, 5 minutos antes de las 5, escuché el carro de Saúl estacionándose frente a la casa. Habían sido solo 3 semanas, pero se sentía como si hubiera pasado una vida entera desde la última vez que lo vi. Respiré profundo, me alicé la blusa que había comprado con mi primer sueldo y me preparé para cualquier cosa que viniera, porque ya no era la misma Teresa que había aceptado sus mentiras y humillaciones durante 18 años. Era la Teresa que trabajaba para darle un futuro mejor a su hija.
Y esa Teresa no se iba a dejar pisotear nunca más. Cuando Saúl tocó la puerta, mi corazón se aceleró, pero no de la manera que esperaba. No era nerviosismo ni miedo, era rabia. Una rabia fría y calculada que había estado creciendo durante 3 semanas. Abrí la puerta y lo vi parado ahí, con su traje caro y su sonrisa confiada, como si esperara que me emocionara por verlo, como si los últimos días hubieran sido solo una pequeña pelea matrimonial que se podía resolver con flores y promesas. Hola, Teresa. ¿Te ves diferente? Era cierto. Me veía diferente. El trabajo en la tienda me había dado algo que no había tenido en años. Propósito. Mi postura era más erguida, mi mirada más directa, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba usando la ropa vieja que él siempre criticaba. Llevaba puesta una blusa nueva que había comprado con mi primer sueldo, y me había cortado el cabello en una estética del centro. Pasa, le dije sin devolverle la sonrisa. Clara está en casa de doña Carmen. ¿De qué quieres hablar? Entró a la sala y miró alrededor como si fuera la primera vez que veía su propia casa. Se fijó en los pequeños cambios que Clara y yo habíamos hecho, las flores que había puesto en la mesa, los dibujos nuevos de Clara en el refrigerador, la sensación general de limpieza y orden que solo se logra cuando ya no hay una persona tóxica ensuciando todo a su paso. La casa se ve bien, dijo, y algo en su tono sugería que no había esperado eso. Tal vez pensaba que nos encontraría desesperadas, suplicándole que regresara. Clara y yo hemos estado bien. ¿Qué papeles necesitas que firme? Sacó una carpeta de piel de su portafolio y la puso sobre la mesa de centro. Son los papeles del divorcio, Teresa. La palabra flotó en el aire entre nosotros. Divorcio. Durante 18 años. Esa palabra había sido impensable. Durante 18 años. Había creído que el matrimonio era para toda la vida, sin importar qué tan miserable fuera. Pero ahora, escuchándola salir de su boca, no sentí dolor. Sentí alivio. Está bien, le dije. Déjame revisarlos. Su expresión cambió. Claramente había esperado lágrimas, súplicas, drama. No había esperado que tomara los papeles con la tranquilidad de quien revisa una factura del teléfono. Mientras leía los documentos, Saúl se paseaba por la sala como un animal enjaulado. Teresa, esto no tiene que ser difícil. Si cooperas, podemos resolver todo rápido y sin abogados costosos. ¿Cooperar en qué exactamente? En la división de bienes. En los términos de la custodia de Clara. Levanté la vista de los papeles y lo miré directamente. ¿Custodia? ¿En serio quieres custodia de la niña que llamaste mocosa sin futuro? Eso fue un momento de enojo, Teresa. Tú sabes que yo quiero a Clara. No, Saúl. Tú no quieres a Clara. Tú quieres controlarme a mí. Y la única manera de controlarme es usando a nuestra hija. Se sentó en el sillón frente a mí, y por primera vez desde que llegó, vi inseguridad en sus ojos. Teresa, sé que he cometido errores. ¿Errores? Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Robar los ahorros de tu propia hija es un error? ¿Llevarte a otra niña de vacaciones con el dinero que era para la educación de Clara es un error? Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué quería realmente. ¿Y ya decidiste? Sí. Quiero intentarlo otra vez, contigo, con Clara. Podemos ser una familia otra vez. Me quedé mirándolo en silencio durante un largo momento. Este hombre que había destruido la autoestima de su propia hija, que había mentido y robado y traicionado, que había gastado en lujos para otra familia el dinero que nos pertenecía a nosotras. Ahora quería intentarlo otra vez. ¿Sabes lo que Clara me preguntó anoche? Le dije finalmente. ¿Qué? Me preguntó si quería que regresaras. Y después de pensarlo mucho, me dijo que se sentía más tranquila desde que te fuiste. Vi cómo esas palabras lo golpearon. Su ego no podía procesar que su propia hija estuviera mejor sin él. Eso es porque tú la estás manipulando contra mí. No, Saúl. Eso es porque Clara es inteligente. Y los niños inteligentes saben cuándo alguien los lastima. Se levantó del sillón y comenzó a caminar en círculos, con esa agitación que siempre había precedido a sus explosiones de ira. Mira, Teresa, no me hagas esto más difícil de lo necesario. He venido aquí de buena fe. ¿De buena fe? Lo interrumpí, levantándome también.
¿Dónde estaba tu buena fe cuando vaciaste nuestra cuenta de ahorros? ¿Dónde estaba cuando le compraste una MacBook de 50,000 pesos a la hija de tu amante mientras la nuestra tenía que hacer sus tareas en un cibercafé? Ya basta. Deja de dramatizar todo. No estoy dramatizando nada. Estoy diciendo la verdad. Fue entonces cuando Clara apareció en la entrada de la sala. Había regresado de casa de doña Carmen sin que la escucháramos llegar. Nos quedamos todos congelados. Clara parada en el marco de la puerta. Saúl y yo frente a frente como dos gladiadores en una arena. «Hola, papá», dijo Clara con voz pequeña. La expresión de Saúl cambió completamente. De repente era todo sonrisas y brazos abiertos. «Clara, mi princesa, ven acá, dame un abrazo». Clara se acercó lentamente, pero no corrió hacia él como solía hacer cuando era más pequeña. Le dio un abrazo educado, formal. El tipo de abrazo que le das a un tío que no ves muy seguido. «¿Cómo has estado, mi amor? ¿Me extrañaste?» «Sí, papá. Un poco. Pues ahora papá va a estar aquí más seguido. ¿Te parece bien?» Clara me miró por encima del hombro de Saúl, buscando en mis ojos alguna pista sobre cómo responder. «Clara», le dije, «tu papá y yo estamos hablando de cosas de adultos. ¿Por qué no vas a tu cuarto a hacer tarea?» «Está bien, mamá». Pero antes de irse, Clara hizo algo que me llenó de orgullo. Se acercó a Saúl y lo miró directamente a los ojos. «Papá, ¿es cierto que usaste el dinero de mi computadora para llevarte de viaje a Camila?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Saúl abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, buscando alguna explicación que no lo hiciera ver como el monstruo que era. «Clara, mi amor, las cosas de adultos son complicadas. Es una pregunta simple, papá. ¿Sí o no?» La dignidad de mi hija de 12 años, parada ahí exigiendo honestidad del hombre que la había traicionado, fue uno de los momentos más hermosos y más dolorosos de mi vida. «Clara, yo necesitaba...» «Sí», dijo Clara, asintiendo lentamente. «Entiendo». Se dio la vuelta y se fue a su cuarto, dejando a Saúl con la palabra en la boca. Cuando escuchamos que se cerró la puerta de su habitación, me volví hacia él. «¿Viste eso? ¿Viste la dignidad de esa niña? Esa niña que tú dijiste que no tenía futuro acaba de darte una lección de integridad. Teresa, yo puedo explicar...» «No hay nada que explicar, Saúl. Tú tomaste tu decisión cuando vaciaste nuestra cuenta de ahorros. Tomaste tu decisión cuando te fuiste de vacaciones con otra familia. Y yo tomé la mía cuando decidí que Clara y yo merecemos algo mejor». «¿Algo mejor? ¿Cómo qué? ¿Cómo trabajar en una tiendita ganando miserias?» «Sí, como trabajar honestamente para darle a mi hija lo que necesita. Como enseñarle que las mujeres no tienen que aguantar la traición y el desprecio para tener una familia. Como demostrarle que puede confiar en que su madre siempre va a luchar por ella». Tomé los papeles del divorcio y los firmé sin leerlos completamente. En ese momento, no me importaba qué decían. Lo único que me importaba era liberarme de un hombre que había envenenado nuestras vidas durante demasiado tiempo. «Aquí tienes», le dije, extendiéndole los papeles firmados. «Tu divorcio. Teresa, piénsalo bien. Sin mí, no van a poder sobrevivir». Sonreí. Y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en su presencia en años. «Saúl, ya estamos sobreviviendo. Y no solo eso, estamos prosperando». Salió de la casa dando un portazo, pero el sonido no me asustó como antes. Sonó como libertad. 2 meses después del divorcio, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Doña Esperanza me había aumentado el sueldo después de ver cómo había crecido las ventas de la tienda. Los clientes me conocían por mi nombre, confiaban en mis recomendaciones, y muchos venían específicamente cuando yo estaba trabajando. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía valor profesional, que mis habilidades eran reconocidas y apreciadas. «Teresa, tienes un don para tratar a la gente», me decía doña Esperanza mientras contábamos la ganancia del día. «Los clientes te quieren. Y cuando los clientes te quieren, el negocio prospera». Había ahorrado peso por peso, guardando cada moneda extra en una lata de café que escondía en mi armario. Ya tenía casi 6,000 pesos. No era suficiente para una MacBook, pero sí para una laptop básica que Clara pudiera usar para sus tareas. Ese sábado por la mañana, después de cerrar la tienda,
Tomé a Clara de la mano y caminamos hacia el centro comercial. ¿A dónde vamos, mamá? Es una sorpresa, mi amor. Durante el camino, Clara me contó sobre sus clases, sobre sus nuevos amigos, sobre la maestra de matemáticas que había notado lo inteligente que era y la había recomendado para el programa de estudiantes destacados. ¿Sabes qué me dijo la Miss Rodríguez ayer? Me preguntó mientras esperábamos el camión en la parada. ¿Qué te dijo? Que tengo potencial para estudiar ingeniería, que si sigo así, podría conseguir una beca para la universidad. Mi corazón se hinchó de orgullo. Mi hija, la niña que su padre había llamado mocosa sin futuro, tenía maestras que veían en ella a una futura ingeniera. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gustaría estudiar ingeniería? Me gustaría estudiar algo con computadoras. Programación, tal vez. O diseño de páginas web. Sonreí, recordando cómo había llegado a esa conclusión. Después de semanas de hacer tareas en cibercafés, Clara había desarrollado una fascinación genuina por la tecnología. No era solo que necesitara una computadora. Realmente quería entender cómo funcionaban. Cuando llegamos al centro comercial, la llevé directamente a la tienda de electrónicos. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio todas las computadoras en exhibición. «Mamá, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a comprarte tu computadora, Clara». Se quedó paralizada en medio del pasillo, mirándome como si hubiera perdido la razón. ¿En serio? ¿Tenemos dinero para eso? Tenemos suficiente para una buena computadora usada. No va a ser la más cara del mundo, pero va a ser tuya. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante meses había visto a sus compañeros de clase con sus laptops nuevas, había hecho presentaciones en cibercafés, había soñado con tener su propia computadora. Y ahora, finalmente, su sueño se iba a hacer realidad. Después de 2 horas comparando opciones y precios, salimos de la tienda con una laptop HP refurbished de color azul marino. No era nueva, pero funcionaba perfectamente y tenía todo lo que Clara necesitaba para sus estudios. ¿Puedo llevarla yo?, me preguntó, abrazando la caja contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Por supuesto, mi amor. Es tuya. Esa noche, Clara se quedó despierta hasta muy tarde explorando su nueva computadora. La escuchaba desde mi cuarto, tecleando, investigando, aprendiendo. De vez en cuando venía corriendo a mostrarme algo nuevo que había descubierto. «Mamá, mira, puedo hacer presentaciones con animaciones, y puedo editar fotos, y hay programas gratis para aprender a programar». Su emoción era contagiosa. Verla tan feliz, tan llena de posibilidades y sueños, me recordó por qué había valido la pena cada sacrificio, cada hora extra de trabajo, cada día de cansancio. A la mañana siguiente, domingo, Clara despertó temprano para seguir explorando su computadora. Yo me quedé en la cama un poco más, disfrutando del lujo de no tener que levantarme corriendo para preparar el desayuno de alguien más, para atender las demandas de alguien más, para vivir la vida de alguien más. Cuando finalmente me levanté, encontré a Clara en la cocina, preparando quesadillas para las 2. «Buenos días, mamá. Te hice desayuno». «Gracias, mi amor». «¿Ya terminaste de explorar tu computadora?» «Por ahora sí. Pero mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Dime». Se sentó frente a mí en la mesa, con esa seriedad que a veces me recordaba que ya no era una niña pequeña. «¿Estás triste por lo del divorcio?» La pregunta me tomó por sorpresa. Durante los últimos meses, había estado tan enfocada en sobrevivir, en trabajar, en asegurarme de que Clara estuviera bien, que no había tenido tiempo de procesar realmente mis propios sentimientos. «No, Clara. No estoy triste. ¿Pero no extrañas estar casada? ¿No extrañas tener a papá en casa?» Pensé cuidadosamente antes de responder. Quería ser honesta con ella, pero también quería protegerla de la amargura que podría dañar su relación futura con el amor y la familia. «Clara, extraño la idea de lo que podríamos haber sido. Extraño la familia que pensé que teníamos. Pero no extraño los gritos, ni las mentiras, ni sentirme pequeña todo el tiempo. Y sobre todo, no extraño verte triste porque tu papá no te valoraba como mereces. ¿Y ahora somos suficientes? ¿Solo tú y yo?» «Clara, mírame», le dije, tomando su cara entre mis manos. «Nosotras no somos suficientes. Nosotras somos perfectas. Somos un equipo.
Somos una familia completa. Sonrió, y fue esa sonrisa radiante que no había visto en meses. Me gusta nuestra familia nueva, mamá. A mí también, mi amor. Esa tarde, mientras Clara practicaba usando su nueva computadora y yo leía un libro en el sillón de la sala, alguien tocó la puerta. Era doña Carmen, nuestra vecina. Teresa, ¿tienes un minutito? Claro, doña Carmen. Pase, siéntese. No vengo a molestar. Solo quería decirte algo. Se quedó parada en la entrada, con esa expresión seria que ponen las mujeres mayores cuando van a dar un consejo importante. Mira, mija, yo he vivido en esta calle por 40 años. He visto matrimonios buenos y matrimonios malos. He visto mujeres que se quedan por miedo y mujeres que se van por coraje. No sabía qué responder, así que solo asentí. Tú hiciste lo correcto, Teresa. Ese hombre nunca te mereció. Y esa niña está floreciendo ahora que ya no tiene que caminar sobre cascarones en su propia casa. Gracias, doña Carmen. Sus palabras significan mucho para mí. No es por consentirte, mija. Es la verdad. Y quiero que sepas que si alguna vez necesitas algo, lo que sea, solo tienes que tocar mi puerta. Después de que se fue doña Carmen, me quedé pensando en sus palabras. Esa niña está floreciendo. Era cierto. Clara estaba más confiada, más alegre, más dispuesta a hablar de sus sueños y sus planes, sin la presencia tóxica de Saúl, sin sus comentarios crueles y sus comparaciones constantes con Camila. Clara había comenzado a brillar con luz propia. Esa noche, mientras cenábamos, Clara me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Mamá, ¿sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida ahora? ¿Qué, mi amor? Que ya no tengo miedo de llegar a casa. Sus palabras me partieron el corazón y me lo sanaron al mismo tiempo. Porque me di cuenta de que durante años, sin saberlo, habíamos estado viviendo con miedo. Miedo de hacer ruido. Miedo de pedir cosas. Miedo de no ser suficientes. Pero ahora, en nuestra casa pequeña, con nuestros recursos limitados, con nuestro futuro incierto, éramos completamente libres. Y la libertad, descubrí, valía más que todo el dinero del mundo. La vida de Teresa y Clara continuó tejiendo nuevas esperanzas en cada amanecer. Con la laptop HP que habían comprado con tanto esfuerzo, Clara descubrió un mundo de oportunidades. Comenzó a explorar tutoriales de programación, a crear pequeños diseños y presentaciones que deslumbraban a sus maestros, y a soñar con una beca que le permitiera estudiar ingeniería en la universidad. Cada tarde, después de las clases y de ayudar en la tiendita de Doña Esperanza, se sentaba en la mesa de la cocina, frente a su nueva computadora, iluminada por la luz suave del flexo de escritorio, y dedicaba horas a perfeccionar sus proyectos. Teresa la observaba en silencio, orgullosa y asombrada de la diligencia de su hija. Con el tiempo, la relación madre e hija fue fortaleciéndose. Teresa descubrió en sí misma una energía creativa que no sabía que existía. Empezó a ofrecer clases de costura en un pequeño salón comunitario, donde enseñaba a otras mujeres a remendar ropa, coser botones y recuperar prendas antiguas para darles una segunda vida. Su taller, improvisado con una mesa de madera y unas máquinas de coser usadas, se llenó de risas, de confidencias y de solidaridad femenina. Cada peso que ganaba allí era destinado a un fondo para la educación de Clara, un colchón financiero que crecía lentamente, con seguridad, libre de manos egoístas que pudieran vaciarlo de un plumazo. En la escuela, la noticia del divorcio y del cambio de vida de Teresa y Clara se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Profesores y compañeros admiraban la determinación de ambas. Teresa, que afrontaba largas jornadas de trabajo físico en la tienda y en su taller de costura, y Clara, que mantenía un expediente impecable, participaba en concursos de ciencias y se ofrecía como voluntaria en actividades escolares. Una tarde, la directora de la secundaria invitó a Clara a dar una charla breve sobre su experiencia de adaptación y superación, y la joven, con voz clara y serena, habló de cómo la adversidad puede convertirse en motor de cambio cuando se enfrentan los miedos con autoestima y coraje. Aquel reconocimiento, sencillo pero sincero, llenó de orgullo el corazón de Teresa. Desde la grada,
Mientras miraba a su hija frente al micrófono, sintió que el sacrificio de los meses anteriores había valido cada instante de cansancio y de lágrimas. Comprendió, además, que la verdadera fortaleza no radica en evitar las caídas, sino en levantarse con la mirada firme y el espíritu encendido. Pasaron los meses, y Teresa logró ahorrar lo suficiente para adquirir otra pequeña computadora, esta vez para uso doméstico y administrativo. La empleaba para llevar las cuentas de la tiendita, hacer pedidos de mercancía más competitivos y mantener un registro ordenado de salarios y comisiones. Así pudo ofrecer a doña Esperanza y al señor Ramiro informes claros sobre las ganancias, demostrando un profesionalismo que le granjeó nuevas responsabilidades y un aumento de sueldo. El negocio, bajo su administración, creció un 20% en ventas, atrayendo a clientes que valoraban porque la dueña era conocida por su honestidad y su trato cálido. El círculo de apoyo de Teresa se amplió. Otras vecinas, inspiradas por su ejemplo, comenzaron a ofrecer productos artesanales en la tienda, desde pan casero hasta mermeladas de temporada. La tiendita dejó de ser un simple expendio para convertirse en un centro comunitario, donde se compartían recetas, consejos de jardinería y relatos de vida. Teresa se convirtió en un referente de fortaleza para mujeres de su barrio, la madre que, sin títulos universitarios ni recursos abundantes, había levantado un hogar con dignidad y había enseñado a su hija a no conformarse nunca con ser menos. Clara, por su parte, ganó una beca parcial en una universidad cercana para un curso de verano de introducción a la ingeniería de software. Allí, por primera vez, pudo convivir con jóvenes de entornos más privilegiados, y aunque al principio sintió vértigo ante sus conocimientos avanzados, pronto se dio cuenta de que su tenacidad y sus ganas de aprender la hacían destacar. Al regresar a Guadalajara, llevaba en la mochila proyectos de robótica elemental y prototipos de aplicaciones sencillas, temas que compartía entusiasmada con Teresa durante las horas que ambas pasaban cenando quesadillas en la mesa de la cocina. Un día, la madre y la hija paseaban juntas por el Parque Hidalgo. El cielo estaba despejado, y el aroma a cempasúchil flotaba en el aire, recordándoles las festividades de Día de Muertos que se acercaban. Clara, con una sonrisa contagiosa, describía sus planes para el próximo semestre. Quería participar en la Feria de Ciencias del Estado, presentar un proyecto de monitoreo ambiental con sensores de bajo costo, y continuar mejorando sus habilidades de programación con tutoriales en línea. Teresa la escuchaba con el pecho lleno de emoción. Sabía que cada meta que su hija fijaba era un paso más hacia un futuro que nadie podría arrebatarle. Fue entonces cuando Teresa comprendió, con claridad luminosa, la lección más valiosa de todas. El verdadero peso de la familia no está en el dinero que se acumula, ni en las comodidades que se adquieren, sino en la certeza de que uno es amado y valorado por lo que es, por su esfuerzo y por su capacidad de soñar. Aprendió que la dignidad no se negocia, que los vínculos se fortalecen en la adversidad y que las heridas del pasado pueden convertirse en cicatrices que, más que marcar dolor, señalan la capacidad de la persona para sanar y florecer. Esa noche, mientras Clara dormía plácidamente con su laptop apagada sobre la mesa de noche, Teresa escribió en su diario una reflexión que sabía que algún día compartiría con su hija como herencia de vida. Hija mía, cada obstáculo que enfrentamos y cada lágrima que derramamos no fueron en vano. Nos enseñaron que la fortaleza está en el corazón de quien no se rinde, en la mirada de quien se atreve a creer que merece lo mejor. Construir nuestra libertad requería romper cadenas invisibles de miedo y resignación, pero hoy somos libres de elegir nuestros sueños y luchar por ellos. Si alguien te trata como si no tuvieras valor, recuerda siempre que tu valía no depende de ellos, sino de tu capacidad de ser fiel a ti misma, de cuidar de tu alma y de extender tu mano para levantar a quien lo necesite. La libertad y la dignidad son los legados más poderosos que una madre puede ofrecer a su hija. Al cerrar el diario, sintió una gratitud profunda, por la vida que habían logrado reconstruir, por la relación sincera que compartían,
por la comunidad que las había cobijado. Supo que, a pesar de las heridas, en cada paso sembrado con esfuerzo, habían plantado semillas de esperanza que florecerían en los sueños de Clara, y en cada mujer que, al conocer su historia, se atreviera a alzar la voz y reclamar su propio valor. Lección de vida. Nunca permitas que nadie decida tu futuro por ti. La verdadera libertad nace de reconocer tu propio valor, de luchar por tus sueños con la frente en alto y de convertir cada caída en un escalón hacia tu mejor versión. ¿Tú ya viviste algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una situación así? Responde comentando abajo. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien más lo necesita.